Ya está grabando. Armando Herrera, ¿me escucha? Sí, se lo escucho, profe. Muy bien, dígame por favor, ¿qué es un algoritmo? Caray. Un algoritmo es permítame, un proceso a seguir para que se ejecuten varios pasos. Dice el compañero que es un proceso. Un algoritmo va a ser un método, un proceso que nos va a permitir resolver problemas mediante una serie de pasos. Hay dos ¿Verdad? tipos, Estos el pasos deben de cualitativo y el cuantitativo. Ajá. Estos pasos deben ser precisos, definidos y finitos. Muy bien, gracias, compañero. Carlos Omar Ramírez. Aquí estoy. Dígame, por favor, entonces, ¿qué entiende usted por algoritmo? Es un conjunto de pasos para solucionar un problema. Los pasos están ordenados, definidos. El algoritmo tiene un límite, es finito. Es correcto y pues se llega a una solución. Muy bien. También podríamos decir que es una serie de operaciones detalladas que se pueden formular de muchas formas, siempre cuidando que no generen ambigüedad, ¿verdad? Sí. Mencione a alguien, Carlos. Carlos Camacho. Carlos Camacho. ¿Qué pasó? Dígame, por favor, ¿cuántos tipos de algoritmos existen? Uno, ¿no? 2. Los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. ¿A qué Sí, nos referimos cuando son cualitativos? que solo se usan Son palabras. palabras. Ajá, los describimos con palabras. ¿Y a los cuantitativos? Que se implementan números y operaciones. Y operaciones. Muy bien, Carlos. Mencione a alguien. Diego López. Diego López. ¿Cuáles son las 8 características de un diagrama de flujo? En lo que se acuerda Diego, ya son casi los 50 reunidos, entonces voy a apagar la cámara para que no nos falle el internet. Ahora sí, Diego, ¿cuáles son las 8 características de los algoritmos? Es la simbología, ¿verdad? No. Disculpe, ¿puedo contestar eso? Claro, Christopher, por favor. Bueno, las 8 características es preciso, finito, correcto, que contiene entradas y salidas, es eficaz y llega a una solución. Perfecto, Christopher, muchas gracias. Ahora sí, Diego, díganos por qué un algoritmo debe de ser preciso. Para que, como todas las instrucciones deben tener un orden y que no dé ningún fallo. Que no presenten ambigüedad. Que no presentan ambigüedad. Un algoritmo debe ser preciso, debe indicar el orden estricto en cada paso y, como dicen ustedes, no debe presentar ambigüedad. Las operaciones a llevar a cabo deben ser especificadas de manera rigurosa. Muy bien, Diego, menciona a alguien. A Christopher Velasco. Otra vez. Yo acabo de hablar. Sí, ya participó. Otro. Daniela Arzate. Daniel Arzate. Díganos por qué un algoritmo debe ser definido. Perdón, otra vez no lo escuché. ¿Por qué un algoritmo debe de ser definido? ¿Definido? Sí, definido. ¿Puedo responder yo si no sabe él? Pues cada paso, pues es lo mismo que
que el algoritmo debe ser preciso, ¿no? O sea, cada paso debe tener un orden estricto y y se deben de especificar eh, eh, de manera clara los pasos a seguir pues para que no genere algún error o algún resultado que no queremos. Que no tengamos resultados que no queremos. Más o menos sí. Dígale, compañero, a ver, compleméntenos. Que debe tener el mismo resultado cada vez que se ejecuta. Debe de tener el mismo resultado cada vez que se ejecuta. Debe ser el mismo resultado, no debe variar. Bien, compañero, menciona a alguien. ¿Yo o el otro? Quien sea. ¿Yo? David Abdul. David Abdul. David Abdul. ¿Qué tal? ¿Por qué un algoritmo debe ser finito? Porque tiene que tener un número de pasos, o sea, tiene que terminar y tiene que tener un número de pasos definido. Así es, debe de tener un número de pasos finito, ¿verdad? Sí. Que tenga un número de pasos finitos. Muy bien, David, menciona a alguien. Jorge Cruz. Bien, Jorge Cruz, ¿por qué un algoritmo debe ser correcto? Pues porque, o sea, porque si está mal, entonces pues no sirve un algoritmo, ¿no? Porque siempre el algoritmo nunca se puede equivocar, ¿o sí? Así es, no debemos presentar resultados erróneos a la hora de ejecutar nuestro algoritmo. Menciona a alguien. Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes, un algoritmo puede presentar una o más entradas, ¿cierto o falso? Cierto. No, espera. Puede tener solo una entrada y varias salidas, ¿no? Tampoco, O Puede al tener revés. una entrada. tampoco, O sea, varias entradas y nada más una salida. Puede tener tampoco. cero o más. No, puede tener más de 0 entradas O y, cero. y más de una salida. Puede tener 0 o más entradas. Un Más algoritmo entradas, puede tener 0 o más entradas y un algoritmo forzosamente debe tener una o más salidas. Es imposible que un algoritmo no tenga ninguna salida. ¿Sí? Muy bien. Menciona a alguien, por favor. Arturo Serapio. Bien, Arturo, ¿por qué un algoritmo debe ser eficaz? Porque tiene que ser, porque todas sus operaciones tienen que ser básicas, en un tiempo finito. Todas sus operaciones deben estar elaboradas de tal manera que sean lo más sencilla posible, ¿verdad? Un hombre puede elaborar estas instrucciones usando lápiz y papel. Cualquier programador deberá entender todas las instrucciones de un algoritmo. Bien, Sí. menciona a alguien. No me sale ninguno. Carlos Camacho. Creo que ya había participado Carlos Camacho. Javier Lechuga. Javier Lechuga, muy bien. Díganos, Javier, ¿a qué se refiere con que la característica de un algoritmo es que tenga solución? ¿No está el compañero? Mencionen a otro, por favor. ¿Qué mencionaron, perdón? Ah, sí. Usted, Javier, ¿por qué un algoritmo debe tener solución? Porque debe de llegar a un resultado específico. Así es, debe llegar a un resultado específico. Menciona a alguien, por favor. Alejandro Piñeiro. Bien, Alejandro. Díganos qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es como un mapita que es básicamente un algoritmo, pero con imágenes, puedo decir. Bueno, no imágenes, sino un mapa conceptual, pero del algoritmo.
Más o menos. Gráfica Es la de un representación algoritmo. gráfica de un algoritmo, ¿verdad? Vamos a utilizar símbolos para representar las instrucciones de un algoritmo. Bien, Alejandro, ¿menciona alguien? Carlos Morales Ortega. Carlos, díganos 4 símbolos que se utilizan en la fabricación de diagramas de flujo. Puede ser uno que es, bueno, las flechitas, el rectángulo, el rombo, un círculo, trapecio, romboide y ya. Muy bien, con esas figuras básicas podemos representar cualquier algoritmo. Perfecto, pues ya le dimos en 12 minutos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en la parte de la teoría, ¿verdad? Que hemos visto hasta ahora. Vamos a continuar entonces con esta teoría. Vamos a ver hoy lo que es un pseudocódigo. El pseudocódigo va a ser una mezcla de lenguaje de programación y un idioma. Puede ser cualquier idioma, el idioma, digamos, su lengua materna, ¿no? En este caso el español, creo que de aquí todos tienen como lengua materna el español. Entonces, esta mezcla de lenguaje de programación e idioma se va a emplear dentro de la programación estructurada para especificar el diseño de un programa. Nos va a servir para hacer un diseño, un bosquejo, un borrador de lo que va a ser nuestro programa. Se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmo utilizando palabras que indican el proceso a realizar. Las palabras más comunes son inicio, fin, leer, escribir, sí, si no, fin, sí, para, fin, para, mientras que, fin, mientras que, repetir, hasta, regresar, entre otras, ¿no? Estas son las palabras más comunes que se utilizan en la elaboración de pseudocódigos. Por ejemplo, tenemos aquí un pseudocódigo, tenemos la palabra inicio, tenemos definida una variable que se llama calificación y además hemos especificado que es un entero. Después, por pantalla, es decir, vamos a escribir en pantalla cuál es tu calificación. Vamos a leer la calificación. Después nos vamos a preguntar si la calificación es mayor o igual a 6, entonces vamos a escribir en pantalla, felicidades, acreditaste. Y aquí termina el fin de la pregunta, el fin de sí. En caso contrario, si esto no fuera verdadero, si calificación no fuera mayor o igual que 6, vamos a escribir en pantalla, lo siento, no acreditaste, esfuérzate más, y fin del algoritmo. Sencillo, ¿no? Es como programar con palabras, muy parecido a lo que estábamos haciendo con Paint, ¿verdad? Entonces, el diseño de un algoritmo consta de varias etapas. La primera de ellas es definición del problema, análisis del problema, selección de la mejor alternativa, elaboración de diagramas y o pseudocódigo. Y la quinta y última etapa serán las pruebas de escritorio. Aquí vamos a probar nuestro algoritmo. En la definición del problema, básicamente es el enunciado del problema. Este enunciado debe de ser claro, bien redactado y completo. No debe de faltar ninguna información, ningún dato, ninguna variable. Es importante que en este punto conozcamos lo que se desea resolver. Mientras esto no se comprenda, no tiene caso avanzar a la siguiente etapa. Debemos completar la definición del problema, teniendo el enunciado completo, es decir, que conozcamos todas las variables, todos los datos, toda la información que necesitamos. Es importante conocer exactamente lo que se desea. Si no contamos con estos elementos, pues no es para nada recomendable avanzar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, una vez comprendida la definición del problema, vamos a analizar el problema. ¿Sí? Es decir, vamos a identificar los datos de entrada. Nuestros datos de entrada los vamos a tener muy en claros y los datos de salida. Vamos a ver, aquí vamos a establecer cuáles son los resultados que esperamos del algoritmo. Después viene selección de la mejor alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Se debe tener en cuenta el principio de que las cosas siempre se podrán hacer de una mejor manera. Todo lo que ya está hecho se puede realizar de una mejor manera.
y esta será la que produce los resultados esperados en menor tiempo y al menor costo posible. Entonces, analizando el problema, posiblemente tengamos varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a elegir cuál será la mejor alternativa. Después de eso, vamos a elaborar diagramas de código, diagramas de flujo, perdón, y o pseudocódigo. Pueden realizar las dos. Una vez que sabemos cómo se va a resolver el problema, debemos dibujar gráficamente la lógica de la alternativa seleccionada y y escribir la solución mediante un pseudocódigo. Esto es muy recomendable antes de codificar. Profesor, Mande usted. ¿cuál es el diagrama de pseudocódigo? ¿Cuál? Sí, es que No, dice elaboración de diagrama. Ah, ya pensé que decía diagrama de pseudocódigo. No. sí, no, es elegir una u otra. Diagramas de Ah, ok. flujo o pseudocódigo. Puede hacer las dos o puede elegir una u otra. Sí, ¿Qué gracias. ventajas tienen los diagramas de flujo? Pues favorece la comprensión del proceso mediante dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplazará varias páginas de texto, ¿sí? Va a permitir identificar los problemas y las oportunidades de mejora. Con los diagramas de flujo vamos a poder, digamos, descubrir los puntos débiles de nuestro algoritmo y mejorarlos. Se van a identificar pasos redundantes, quizá vamos a tener pasos que no necesitamos para nuestro algoritmo. Por ejemplo, los flujos de los procesos, los conflictos de autoridad, la responsabilidad, los cuellos de botella, los puntos de decisión. Vamos a poder identificar fácilmente los puntos críticos de nuestro algoritmo. Después, ya la última etapa consiste... Mande usted. ¿A qué se refiere con cuellos de botella? Cuellos de botella, por ejemplo, supongamos que necesitamos reunir mucha información, ¿no? De varias partes, de varios subprocesos, de varias subrutinas. Entonces, la subrutina 1, 2, 3, 4 y 5 nos van a entregar cierta información que calcularon. Posiblemente la lleguen a entregar al mismo tiempo. ¿Entregarla a quién? Pues a otra subrutina que invocó a las primeras. Entonces, pues va a tener al mismo tiempo digamos, mucha información y ahí retrasaría la ejecución de nuestro programa, pues para procesar cada uno de los resultados en uno mismo. Por ejemplo, que nosotros quisiéramos sumar del 1 al 100. Y como ustedes descubrieron o investigaron en la práctica anterior, el procesador Cori, pues tiene varios núcleos, ¿no? Y entonces, digamos que quien organiza el cómo trabajan, les dice, no, pues el núcleo 1 va a sumar del 1 al 20, y el núcleo 2 del 20 al 40, del 3 del 40 al 60, y así simultáneamente, ¿no? Los 5 núcleos van a entregar su suma individual. Entonces, quien organiza la información, el programa, va a recibir las 5 sumas y entonces de todas maneras se va a tener que tardar en realizar la suma de los 5 núcleos, ¿sí? Ahí podríamos descubrir un cuello de botella, en donde mucha información llega a una sola subrutina y esa subrutina tiene que procesar toda esa información. ¿Más o menos? Sí, gracias. Muy bien. Después, pruebas de escritorio. Consiste en dar diferentes datos de entrada al programa que deben seguir la secuencia indicada hasta obtener o no los resultados deseados. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Puedes repetirme eso? No. Las No pruebas de terminé bien. escritorio consiste en que, por ejemplo, nosotros realizamos el algoritmo de una suma, ¿no? Una suma X más Y. Entonces vamos a poner, déjenme abrir algo para escribir. Vamos a tener una suma de X más Y. Aquí está. Entonces la suma, bueno, primero, ¿no? Vamos a hacerlo completo. Inicio. Vamos a tener las variables X, la variable Y y la variable suma, ¿no? Después suma va a ser igual a a X más Y, ¿sí?
Y ya, listo, ya tenemos nuestro algoritmo. El resultado es la suma. Fin. Por supuesto que aquí tendríamos que, después de declarar las variables, de establecer los datos de entrada. Vamos a leer X, vamos a leer Y, vamos a realizar la suma, X más Y. Después, antes de terminar, vamos a escribir en pantalla la suma, ¿sí? Y fin. ¿Verdad? Este sería un algoritmo sencillo que nos permite sumar dos números. Entonces, una prueba de escritorio consiste en decir, bueno, hay que darle valores a las entradas. X va a ser igual a 5, Y va a ser igual a 7. Ya tenemos X y Y. Entonces, suma sería igual a... ¿A cuánto? ¿A 12? A 12, ¿verdad? A 12. Y listo, esta es una prueba de escritorio. Darle valores a los datos de entrada y obtener un dato de salida siguiendo el algoritmo. ¿Sí? Simplemente una prueba de escritorio es probar el algoritmo. ¿Ok? Sí. Perfecto. Vamos a hacer, ustedes querían algoritmos un poco más complejos. ¿Conocen ustedes la serie de Fibonacci? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a explicarla para los que no la conocen. Comienza con el 0 y con el 1, ¿verdad? La serie de Fibonacci dice que el siguiente elemento será el resultado de la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, el siguiente elemento sería 1. 1. El siguiente elemento va a ser la suma de los dos anteriores, sería 2. 2. El siguiente elemento sería la suma de los dos anteriores. 3. 3. 5. 5. 8. 13. 13. 21. 21. 4. 34. 34. 55. 55. 89. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así es. Esa es la serie de Fibonacci. Bien, vamos a tratar de realizar así todos en conjunto esta serie. Vamos a hacer su algoritmo. Entonces sería inicio. ¿Qué hago primero? Caray. Que imprime en la pantalla cuántos números de la secuencia quiere el usuario, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cuántos elementos de la serie deseas obtener? Ahí está. Y entonces leemos un dato, ¿verdad? N. N, muy bien. Luego, Después, declarar una variable I para el contador. para el contador. Para el contador. Sí, bueno, o sea... ¿Qué va a ir contando el contador? Todos los elementos que llevamos, ¿no? Ajá, o sea que el contador vaya... Tiene que detener. Bueno, vamos a declararla. Simplemente la vamos a poner aquí. ¿Y qué otra variable necesito? Variable de entrada. Vamos a poner una variable x1 y otra variable x2. ¿Sí? ¿Qué va a ser x1 y x2? x1 va a ser, digamos, el valor, el penúltimo valor. x2 va a ser el último valor. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí. Y por ahí quieren declarar una i. Vamos a ver si sí es necesaria o no. La ponemos de una vez por si sí. Ahora bien, ya tengo hasta qué elementos de la serie voy a obtener. Entonces, bueno, pero si esta es contadora, pues me conviene igualarla a 0, ¿verdad? Al inicio, mande. Cuando se declaran las variables, en este caso estamos declarando x1, x2 e y, ¿siempre van a ir delante de inicio? Sí, puede ser que vayan delante de inicio. Va a depender mucho del lenguaje en el que estén programando.
Para este curso, como vamos a programar en lenguaje estructurado C, es lo primero que vamos a hacer, declarar las variables, antes de nada. ¿Sí? Profesor, pero le faltó una variable, ¿no? ¿Cuál? La variable, bueno, o sea, yo hice el mismo programa en C y bueno, yo puse otra variable que se llama suma porque va a guardar la suma de los dos anteriores. Vamos a ver. Si nos hace falta, la incluimos. Ok. Bien. ¿Ahora qué? Pues inicializamos un ciclo. Nos hace falta primero poner que x1 sea igual a ¿qué? 0. Y x2 igual a 1. igual a 1. Bien. Perfecto. Entonces, necesitamos ahora, ¿qué cosa? Mientras i sea menor que n, ¿no? Y luego hacemos todo el proceso. Ujú. Nos hace falta algo muy importante. Numerar los pasos, ¿verdad? Este es el paso 1, este es el paso 2, este sería el paso 3, ¿sí? Paso 4. Vamos a poner otra variable, como decía el compañero. En su programa dice que le llamó suma. Aquí le vamos a llamar x3. Y no la voy a inicializar porque la voy a calcular dentro del algoritmo. ¿A qué va a ser igual x3? A x1 más x2. A x1 más x2. Muy bien. Después, ya que calculé x1 y x2, ¿a qué va a ser igual x1? A x2. ¿Y a qué va a ser igual x2? A x3. A x3. Muy bien. Ahora sí, y va a ser igual a ¿qué? I más 1. A I más 1. Muy bien. I más A I más. más, sí. Entonces, vamos a preguntar si I es mayor que, perdón, si I es menor que N, ¿a qué paso voy? Al 4. A paso 4. Muy bien. ¿Sí? Más o menos. Cuando I... pero nos falta algo, ¿no? ¿Qué le vamos a entregar al usuario? Esto está dentro de la definición del problema. Nosotros debemos de pensar, ¿qué le vamos a entregar? Si toda la serie o el elemento que está pidiendo. ¿Qué quieren que le entreguemos? Toda la serie, ¿no? Toda la serie. Bueno, entonces, una vez que calculamos, perdón, aquí antes de, vamos a imprimir, bueno, vamos a escribir. ¿Qué? X1. También vamos a escribir X2. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está, X1, X2. Después de calcular X3, pues, ¿qué les parece si lo escribimos? Escribir X3. ¿Sí? Entonces, si N es menor que, si I es menor que N, ¿a qué paso pasamos? Al 6, ¿no? Al paso 6. Muy bien. Al paso 6. Y listo. Cuando X sea, perdón, cuando I sea mayor o igual que N, pues simplemente terminamos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, la definición del problema. ¿Qué hicimos en la definición del problema? Bueno, pues primero nos quedó totalmente claro cuál era la serie de Fibonacci. ¿Sí? Después, también necesitamos establecer qué le íbamos a entregar al usuario. Si solamente el elemento o toda la serie. Después, ¿qué más seguía?
definición del problema, análisis del problema. Aquí está, ¿sí? En el análisis del problema determinamos cuáles iban a ser las entradas, que en este caso sería X1, X2 y N, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la salida? El X3. X3, ¿verdad? Cada vez que nosotros recorríamos este ciclo, escribíamos la salida. Entonces, en realidad, ¿tenemos una sola salida? Sí. No, tenemos varias salidas. X3 se calcula bueno, en sí. cada ciclo y se imprime. Y ya esa se considera como una salida. ¿Sí? Después, selección de la mejor alternativa. Bueno, pues seleccionamos nosotros hacer el pseudocódigo. ¿Sí? Y cómo, digamos, este es un, para los que ya saben programar, este es un mientras, ¿verdad? Sí. También se pudo haber hecho con un para. También se pudo haber hecho con puro if-else. Y esa hubiera sido una solución, digamos, válida, pero pues no muy eficiente, porque hubiéramos tenido muchísimos pasos, ¿verdad? Después, elaboración de diagramas y pseudocódigo. Bueno, pues eso ya lo hicimos. ¿Y qué etapa nos falta completar? La prueba de escritorio. Bien, pues vamos a probar el algoritmo. Supongamos que n es igual a ¿qué? 10. ¿N es igual a qué? A 15. ¿A 15? No, pues nos vamos a estar aquí años. Bueno, Corte. 5, yo diría que 5. 7 está bien, ¿no? Un número de la suerte. Bien, 7. ¿A qué número vamos a llegar? ¿Cuál va a ser nuestra salida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es lo que debemos observar, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, voy a poner aquí una tablita en donde yo voy a tener X0, perdón, X1, X2, X3 y el valor de I. ¿Sí? Entonces, como les dije, este va a ser mi X1, este va a ser X2, este va a ser X3 y este va a ser I. Ok. I. Bueno, es mayúscula, pero ya en modo. Entonces, X1 y X2 son entradas. ¿Cuánto valen? 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Voy a poner al revés. Aquí voy a poner la I y aquí voy a poner X3. En este punto, ¿cuánto vale I? 0. I vale 0. 0. En este punto, ¿cuánto vale X3? 1. No. Vale. No vale. ¿A partir de qué paso? Iniciado. Ni 0, porque 0 es un valor. Porque no ha sido establecido, ¿no? Exactamente, no lo hemos establecido, no lo conocemos. ¿Sí? Bien. Dígame, David. Entonces, para la prueba de escritorio, ¿le podemos dar a n cualquier valor? Sí. Al fin y al cabo, la prueba de escritorio es como una prueba del algoritmo, ¿verdad? Exacto. Puede tener cualquier valor. Estamos probando el programa nada más. No puedo tener valores negativos, eso sí. Eso tendría que ser una condición. Ahorita lo componemos para establecer esa condición. Bien. Ay. Le voy a dar aquí para que esté completa la tabla. Entonces, comenzamos con el algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué pusimos escribir 1 y escribir 2? Ya, para que en pantalla se apareciera, ¿no? Bueno, pues. Paso 4, escribir 1. Este va a ser mi monitor, ¿no? Escribir X1 y X2. Ya están escritos. Perfecto. Después, calculamos el valor de X3. ¿Cuánto vale X3? X1 más X2. 1, ¿verdad? Sí. Después, escribir X3. Bueno, pues escribimos X3. Listo.
Después, x1 es igual a x2. Ah, pues modificamos la tabla. x1 es igual a x2. x2 es igual a X3. x3. Ujú. Bien. Después, en el paso 10, y es igual a Igual a I más 1. 1. más 1. Entonces aquí valdría 1. Muy bien. Después, 1 es menor que 7. Sí. Sí, entonces pasamos al paso 6. En el paso 6 debemos calcular x3. Voy a borrar esto de aquí arriba para que lo tenga yo en una sola página y no esté yo subiendo y bajando, ¿sí? Listo, ahora sí. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, debemos calcular x3. Vamos a calcular x3, que valdría 2. 2. Maestro, Mande. tengo una duda. ¿Y Sí. es igual a I más 1 porque solo vamos a llegar al número que pidió en la serie y no al número de la serie como tal? Por eso se pone I más 1, porque nada más pregunta por el lugar de la serie, el número del lugar. Vamos a ir imprimiendo pues todos los valores de la serie. ¿Por qué I más 1? Para que nosotros vayamos contando cuántos vamos calculando. Sería como la posición. Ajá, es la posición. Vamos a calcular la primera posición, la segunda posición, la tercera y así hasta la que eligió el usuario. Ah, de acuerdo. Vale, gracias. Bien. Entonces vamos en el paso 6. Paso 7, escribir x3. Ah, pues escribimos x3. Paso 8, x1 es igual a x2. ¿Cuánto vale x1? 1. ¿Cuánto vale x2? 2. 2. ¿Cuánto vale y? 2. 2, muy bien. ¿Y puso que x2 vale 2? Ah, porque aquí lo dice el paso 9, estoy siguiendo los pasos. x2 es igual a x3 y en este punto x3 vale 2. ¿Sí? 2 es menor que 6. Sí. Sí, muy bien. Entonces regresamos al paso 6. En el paso 6 calculamos x3. ¿Cuánto vale x3? 3. 3. Bien, paso 7, escribir x3. ¿Cuánto vale en el paso 8 x1? 2. 2. ¿Y x2? 3. 3. ¿Y? 3. 3. Sí, 3. 3, muy bien. Entonces, 3 es menor que 6. Perdón, 3 es menor que 7. Sí. Sí, entonces regresamos al paso 6. En el paso 6 debemos calcular x3. ¿Cuánto vale? 5. 5. Paso 7, escribir el 5. ¿Sí? Ahí me pasó una. Después, paso 8. ¿Cuánto vale? 3. 3. ¿Cuánto vale en el paso 9? 5. 5. ¿Cuánto vale? 4. 4. Muy bien. 4 es menor que 7. Sí. Sí. Entonces pasamos al paso 6. X3, ¿cuánto vale? 8. 8. ¿Cuánto vale X1? 5. ¿Cuánto vale X2? 8. 8. El profesor creo que bueno, o sea, habría que especificar porque, o sea, a partir del 1, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Primero imprimimos 0 y 1. Y a partir de ese 0 y 1 empezamos a hacer la serie y pusimos ahí que tuviera solamente 7 elementos. O sea, esos 0 y 1 no se están contando. Así ¿Está es, bien? es correcto. Vamos a ver ahorita cómo lo arreglamos. ¿O no podremos ponerlo n-2 y ya? Ajá. A n le quitan los 2 porque son los mismos 2 elementos. Sí. Vamos a llegar primero a terminar la prueba de escritorio y ahorita arreglamos el algoritmo, ¿va? Ok.
Bien, lo voy a hacer más rápido. Entonces, ¿cuánto vale X3? Faltó escribir el 8. 13. Ah, bueno. 13. ¿Cuánto vale X1? 8. 8. 13. 6 aún es menor que 7, ¿verdad? ¿Cuánto vale X3? 21. 21. 13. 13, y ahí vale 21 otra vez, y 7. Y aquí está por fin. 7 no es menor que 7. 7. ¿Sí? Y supuestamente lo que está en pantalla sería nuestro resultado, ¿verdad? Podemos observar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No es hasta el elemento 7. ¿Cómo podemos arreglar el algoritmo? Pues hay dos formas. Como ustedes bien decían, aquí podríamos poner -1. ¿Sí? ¿No sería -2? Y inicia en el 1, ¿no? No, creo que sí es -1. -1. Esta es una forma de resolverlo. Y la otra, que i comience en 1. En 1, ¿sí? Para los que tienen dudas si podría ser aquí -2, también puede ser -2, pero necesitaríamos ponerlo aquí un igual. Si i es menor o igual que n-2. Si no le ponemos el igual, pues simplemente sería n-1, ¿sí? Si ustedes le ponen aquí el igual, i debería de comenzar en 2. ¿Sí? Más o menos. Entonces, la prueba de escritorio nos sirvió para encontrar algún error en el algoritmo. Incluso ustedes se dieron cuenta de que, se pasó por 1, entonces hay que restarle un 1 al algoritmo o comenzar i en 1. Incluso la prueba de escritorio me dio una pista de cómo arreglarlo, de cómo corregirlo. ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas, preguntas? ¿Pero eso no es falta imprimir el 13? Sí, falta imprimir. Sí. Ah, sí. 13. Ah, entonces ya 2. Entonces sí son 2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sí aquí hay que ponerle -2 o empezar i en 2. Y empezar en 2. En 2, así es. Muy bien. Si i es menor que n-2, ¿hasta qué fila llegamos? Hasta el 5, ¿no? Bueno, hasta Hasta donde el i es igual a 5. Hasta el 5, muy bien. Y entonces tendríamos que el elemento es el 8, ¿verdad? Sí. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, ¿no? Ahora sí, el resultado es correcto. Este algoritmo es preciso, definido, finito, eficaz, correcto, tiene entradas, tiene salidas y tiene solución. ¿Sí, compañeros? Más o menos, ¿me siguen? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué les parece si lo hacemos en PCInt? Sí, está bien. Está bien. Este que hicimos en Word es como si lo hicieran a mano, ¿verdad? Este de Word. Bien, entonces Fibonacci, vamos a ponerle Fibo. Luego, ¿qué hago primero? Escribir, ¿no? Escribir lo de los elementos. Sí. Definir. Vamos a asignar, ¿verdad? Vamos a llamarle X1 va a ser igual a ¿cuánto?
0. A 0, bien. Luego vamos a asignar x2 igual a ¿cuánto? 1. A 1, muy bien. Después, ¿qué pasó aquí? ¿Los puntos y comas son necesarios en esta empresa int? Depende de la que haya instalado. Ah, sí. Va a depender de la que haya instalado usted. Y es igual a 0. X3. Y x3. Pero pues esa no la necesito yo asignar en este momento para este compilador. La puedo asignar cuando la necesite. ¿Sí? Vamos a escribir entonces en pantalla cuántos elementos de la serie. No es entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, ajá. Sí, sí es entre comillas. Voy. Ahí está. Luego, pues voy a leer. ¿Qué voy a leer? N. N, muy bien. Después, Imprimir ¿qué hago? bueno, Escribir. X1 y X2. Ok. X1, ¿verdad? Luego, X2, escribir X2. X2. Luego, Definir X3. X3 va a ser igual a X1 más X2. Luego, X1. escribir X3, ¿no? Después, X1 va a ser igual a X2. Después, X2 le vamos a asignar el valor de X3. Después, Y le vamos a asignar el valor de Y más 1. Y aquí vamos a preguntar. Sí. Pero no es un sí, ¿verdad? Es un mientras. Es un mientras. Pues Mientras todo que. lo anterior. Mientras I sea menor I sea menor a N-2. Mientras I sea menor que N-2, ¿qué vamos a hacer? El paso. Ahí dice ir al paso 6. El paso 6 es X3. Entonces, pues 9. todo esto es lo que vamos a hacer mientras que I sea menor que N-2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y por último, pues ya, acabamos. Fin. Cuando I sea mayor o igual que N-2, ya, termina el proceso. Bien, pues entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. ¿Cuántos elementos de la serie deseas? ¿Le ponemos 7? 7, sí. Vamos a ponerle 7 para corroborar nuestra prueba de escritorio. Ya. Lista, muy bien. Y por ahí querían 15, ¿no? 15. Esta también es otra prueba de escritorio. ¿Sí? ¿Hasta cuál creen que llegue? Órale. Uy. Se desbordó la memoria. Se desbordó el tamaño de la variable. Bien. Disculpe, profesor. Dígame usted. Nada más por pura curiosidad, en este tipo de, bueno, cuando se escribe un valor, ¿hay como un número límite? O sea, un número exageradamente alto que es como un límite. Sí, pero eso va a depender más de el tamaño de la memoria que esté gestionando su sistema operativo. Por ejemplo, con 100, ahí no se desborda, si se fija. El tamaño que le reservan a un dato de tipo entero, todavía lo puede hacer nuestro compilador. Hasta 100, sí. A ver, vamos a ponerle 200. 200, todavía a 200 alcanza el tamaño de la variable a mostrar un resultado. 250. Ya en 250 podemos observar que el número excede del tamaño de la variable que se le asignó a un dato de tipo entero. ¿Sí? Sí hay un límite, pero pues depende del sistema operativo. ¿Mande? ¿Es por eso que aparecen puntos? Ajá. Así es, por eso ok. aparece un puntillo por ahí. Oiga, profe, ¿y Oigo. cuál es la diferencia entre ponerle como una flecha y poner el de asignar? ¿Es lo mismo?
Aquí en PCInt, este es el de asignar. El de igual no es asignar, sino comparar. En C, pues ya es diferente. En C les voy adelantando, pues sí, este es asignar. Y para comparar se usan dos iguales. Ah, ok. Esa sería la diferencia. Y pues básicamente depende del compilador, del editor que estemos usando. Ok. Sí. Bien, ¿les da curiosidad ver el diagrama de flujo de este algoritmo? Sí. ¿Por qué no? A ver, no al cine. Aquí está, miren. Están las asignaciones, la impresión en pantalla. Aquí también ingresa N, se imprime X1, X2. Ahí. Después viene la comparación del mientras. Si es verdadero, se realizan todas las operaciones y vuelve aquí a evaluar la condición. Si es verdadero, se realizan las operaciones y ya cuando sea falso, pues sale de ese ciclo y continúa la ejecución del programa. En este caso, pues llega al fin. ¿Sí? Más o menos. Perfecto. Muy bien. Profesor. Mande. ¿Para qué sirve ese botón que dice repetir? En la parte derecha, ajá. Vamos a oprimirlo. Repetir. Vamos a repetir. Ay, perdón, Lo quiero hasta acá abajo. Repetir. Aquí está, miren. Vamos a repetir la secuencia de acciones hasta que se cumpla una condición. Este repetir es un do while, es decir, va a realizar al menos una vez la secuencia de acciones. Mientras que para el mientras, aquí podría darse el caso que no existe, que i no es menor que n menos 2. Por ejemplo, vamos a hacer esa prueba de escritorio. Quiero yo dos elementos de la serie. Y sí me da los dos elementos de la serie. Pero si se fijan, X1 y X2 son los que se imprimen. En este momento, ¿cuánto vale I? Cero. Sí, Vale cero. 0. ¿Cuánto vale lo que hay dentro del paréntesis? Es menos 2, ¿no? No, porque yo le escribí un 2. Ya. Menos 2, Sí. 0. Y entonces I no es menor que 0. 0 no es menor que 0. Entonces no se ejecutan las instrucciones. No se mete a este ciclo, sino que se lo brinca y ya llega al fin del proceso. ¿Sí? Vamos a verlo en el diagrama. Por ejemplo, yo le di el número 2. Aquí vale 2. Se imprime X1 y X2. Llega aquí a la evaluación y dice 0. ¿Es menor que 0? No, ¿verdad? Entonces dice que es falso. Se sale del ciclo, nunca entró y llega al fin. Y ya lo termina, ¿no? Así es, y nunca realizó las operaciones. Ese es el mientras. Podría pasar que no se realice ni una sola vez las instrucciones, a diferencia del repetir. Con el repetir garantizamos que al menos una vez se realicen las operaciones y ya después evaluamos. Ya, ok. Entonces, aquí desde el principio la diferencia con el botón de mientras y el de repetir es de que con repetir lo que tú coloques adentro a fuerza se va a hacer al menos una vez. Sí. Y ya después se pone lo de hasta qué, ¿no? O sea, se evalúa. Sí. Es como decir, es como decir hazlo, hasta que, o sea, se cumple una condición, pero primero pone, hazlo, o sea, que de todas formas lo va a hacer si, a pesar de que la segunda condición no se cumpla. Es correcto. Ok. Gracias. Así es. Bien, entonces vamos a trabajar en parejas, solamente 15 minutos. Y van a ustedes a realizar el algoritmo de la siguiente serie. Ah, no, perdón.
y así sucesivamente, ¿sí? Van ustedes a realizar el algoritmo y la prueba de escritorio, así como lo hicimos aquí, primero en papel, ¿sí? ¿Ok? No sé Profe, si ya justo... tengan descargado el PC Ink, Ah, bueno, eso sí lo tengo. ¿sí? Bueno, pero primero el ejercicio es hacerlo como lo hicimos aquí. Deben Es que de justo no tener... escuché las instrucciones. No sé si fue problema en la llamada o algo, pero no Ajá. escuché la instrucción. Van a hacer el algoritmo en papel, Ajá. como lo hicimos, como lo que está subrayado, de esta serie. Ok. ¿Sí? Deben de identificar las etapas del diseño de un algoritmo. Las 5 etapas las deben de identificar. ¿Sí? Entonces, los voy a poner en parejas para que trabajen en parejas. Y pues solamente tendrán 15 minutos para hacerlo. ¿Ok? ¿Puede poner de nuevo el ese? La serie, Sí, por favor. aquí está. Tómenle un pantallazo. No, todos. Es a mano, profe. Puede ser a mano, le toman fotos si quieren. O puede ser en el Word. O en el blog de notas, en cualquier editor de texto. ¿Listos? Sí. Entonces, tienen hasta las 4:15. A las 4:15 rompemos las salas y vamos a analizar unos cuantos resultados, unos cuantos trabajos. Y vamos a ver y a sacar conclusiones, corregirlos o simplemente felicitarlos. Bien, entonces, a las 4:15, ¿eh? Rompemos las salas. Juan Reyes, ¿qué le pasó o qué o por qué? Va Es llegando. que no, es que estoy en la computadora, pero parece que se trabó y ya no me deja hacer nada Zoom. Y entonces ya mejor me metí En el del teléfono. Sí. Bueno, lo voy a agregar a un cuarto. Ajá. Me parece que hay alguien solo. Sí, hay Supongo que es mi... varios. Hay varios solos. Yo creo que nada más nos dejaron hablando y se pusieron a dormir o a comer. Lo voy a agregar con Manuel Rodríguez Urdapilleta. Ok, de acuerdo, gracias. César M, ingrese con su pareja, Juan Reyes. Ah, ya lo mandamos. César M, ¿me escucha César M? ¿Me oye? No, creo que no.
Bien, entonces, pues platíquenos cómo hicieron la definición del problema. Bueno, nosotros definimos solamente una X y el Y que empezara a partir del 1. Después pusimos que escribieran el número el número de la serie que deseara obtener, que leyera la N, después que escribiera la X y que después de cada X es que se aumentaran 3 veces. Ya después, si el I era menor a N, se iba otra vez al paso 4 y mientras no pasara eso ya podía ser el fin. Muy bien. Entonces inicializaron, digamos que se dieron cuenta que su variable de entrada eran X1, perdón, X, Y y N, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería su variable de salida? Pues sería la misma X, ¿no? Así es, sería la misma X. Muy bien. Esa fue la definición del problema. El análisis perdón, ¿cuál fue entonces la definición del problema? Pues entonces simplemente obtener esta serie, ¿no? Que no tiene nombre. El análisis del problema, identificar las variables de entrada, de salida. La mejor alternativa, ¿cuál fue? ¿Qué eligieron para resolver el problema? ¿Cómo? ¿Qué eligieron para resolver el problema? No sé, por ejemplo, un 111 o un para o un repetir o ¿cuál? Pusimos el mientras. El mientras, ¿verdad? Solucionaron esto con un mientras. Después, pues estamos viendo la creación del pseudocódigo y la prueba de escritorio. Muy bien. Gracias, compañeros. ¿Alguien más lo hizo diferente que haya utilizado, no sé, por ejemplo, un para? Yo. Adelante, si gusta compartir. Yo lo empecé a ver directo desde el PCInt. Y vimos que necesitábamos pues, prácticamente nada más N cuando nos ayudó usted. Solo necesitábamos ver qué número de la expresión quería y utilizamos un para repetir el ciclo cuantas veces fueran necesarias. No, sí, qué número de expresión quería. No se ponían 5 y como iba de 3 en 3 más 1, pues era escribir una y otra vez más 1 hasta obtener la expresión que se quería. Y ya. Bien, muy bien. Entonces, en la definición del problema, pues se dieron cuenta que había que escribir una serie, ¿no? Y hasta un número, hasta qué elemento de la serie. En el análisis del problema, aquí pusieron sus variables. Y Sí, no lo utilizaron para nada. Y no, es que la tuve que quitar cuando llegó la resolución. X no la usaron para nada, Sobra. entonces esta sobra en el análisis del problema. Nada más se usa no N, E, I y N, ¿sí? Entonces optaron por utilizar un para, ¿verdad? Como su alternativa de solución, usaron un para. Escribieron un diseño de pseudocódigo, el PCInt al fin y al cabo es pseudocódigo, que se puede ejecutar, pero pues es pseudocódigo. Y pues la prueba de escritorio ejecuta el programa. ¿Ejecuta? ¿Cuál quieren? Yo no alcanzo a ver, se ve muy pequeño. La resolución está muy alta. Sí, pero ese sí no lo puedo hacer más grande, ¿o sí? O usa la lupa.
Usa la lupa de Ah, no, ahí está. Windows. Escuchado. Mira. ¿Cuál quieren? 15. 15. Trágale. 1, 4, 7, 10, 13, 16. ¿Está bien? Sí. Solo que, bueno, en la O, nada más en la O no lleva acento, ¿verdad? Porque si no se escribe es un cuarto. Sí, si no se escribe, sí. Pero, profe, no debería ser, o sea, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. No, es que no, o sea, se suma el número, pero ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, 1 por 3, o sea, es 3 más 1, 4. 2 por 3, 6 más 1, 7. O sea, de todas formas va de 3 en 3. Ah, ok. Ah, perdón, lo confundí. Sí, fueron diferentes formas de hacerlo, ¿no? Primero, algunos hicieron sumando los números anteriores y pues en esta solución vemos que usaron una especie de fórmula, ¿no? En donde I por 3 más 1 nos daba el elemento de la serie. ¿Cómo se llama esa generalización al final de la serie? Después de los 3 puntitos, podríamos poner eso, ¿no? Aquí, miren, aquí de los 3 puntitos, sería X por 3 más 1, ¿verdad? Esa sería mi generalización. ¿Cómo se le llama esto? El elemento, ¿qué? Enésimo de la serie. En vez de X le podemos poner N si quieren. Mande. Sí, N por 3 más 1 es... Ya te da un número. Nos da cualquier elemento de la serie N por 3 más 1. Esto con el primero, ¿no? El primero, sí, también, es 0. 0 por 3 más 1. Ah, bueno. Sí, claro, considerando que empezamos desde 0. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Muy bien, pues sigamos. Ya habíamos acabado esta lámina. Vamos a ver entonces entidades primitivas para el diseño de algoritmos. Es pura teoría. Es pura teoría. ¿Cómo ven? No, profe. La podríamos leer, ir explicando cada lámina, o podrían ustedes hacer un diagrama, un mapa mental. ¿Qué prefieren? No, tenemos pesadillas con esas cosas. ¿Con los mapas mentales? No, sí, mejor leerlas. Mejor leerla. ¿Mejor las leemos aquí? Sí. Sí, por si no salen dudas. Pues. Eso sí, sin dudarlo. Bueno, pero ¿qué les parece si la leemos la siguiente clase y le damos al DEPC? Va. Matemáticamente sí nos conviene. Bien. Entonces, recordando la clase pasada, pues aquí lo que vimos es que se incluyen librerías, ¿verdad? Se incluyen bibliotecas en donde se van a encontrar funciones que nosotros vamos a ocupar dentro de nuestros programas. Estas funciones pues ya existen, ya están hechas, ya están creadas por algún otro programador. Lo que hicimos la clase pasada fue un Hola Mundo, en donde escribimos en pantalla un letrero. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo leer. Como bien decían algunos de sus compañeros, también existe la instrucción cout, ¿verdad? Esto también nos va a imprimir pues algo en pantalla. ¿Sí? Nada más que pues en este curso lo que vamos a usar. Sí. ¿Cout para qué sirve? Es igual que printf, imprime en pantalla. Pero en este curso vamos a utilizar ¿Cumple exactamente la misma función? Sí, hace lo mismo. No es la misma función, pero pues hace algo parecido. Lo que les comentaba es que no vamos a usar cout, vamos a usar printf para escribir en pantalla y scanf para leer de pantalla. ¿Por qué?
Porque nosotros vamos a utilizar lo que son los formatos de los tipos de datos. Entonces necesitamos familiarizarnos con los formatos de los tipos de datos. Por eso vamos a utilizar estas dos. Entonces vamos a leer, perdón, aquí es S, una cadena, dame tu nombre, y la vamos a almacenar en la variable nombre. Estas variables sí necesitamos declararlas antes de usarlas. Y en lenguaje estructurado C, necesitamos declarar las variables antes de usarlas. Entonces, así estoy yo declarando un conjunto de caracteres, ¿sí? Este va a ser un conjunto de caracteres. ¿De cuántos caracteres? 30. Más adelante vamos a detallar este conjunto de caracteres que se llaman arreglos. Profe, ¿no sería 31 realmente porque cuenta el 0? Si le pone 31 y contamos el 0, pues en total son 32. Sí. Entonces sería 29, ¿no? Si se contara el 0. Así es. Pero eso ahorita no se preocupen mucho. Les digo que más adelante le vamos a dedicar toda una clase al tema de arreglos. Ok. Bien, entonces, dame tu nombre. Y pues simplemente vamos a utilizar el valor que le hemos asignado a esta variable con la función scanf. La vamos a utilizar. Tu nombre es... Hola. Hola. Le faltó una coma, ¿no? ¿Coma? No, sí está bien. ¿Sí está bien? Le faltó qué variable va a poner, ¿no? Ajá, la variable. Sí, ahí está nombrado en el... Entonces sí me faltó una coma, ¿verdad? Nombre, muy bien. Ya me Es acordé. que les quería mostrar qué pasaba si no le ponemos nada. Ah, ok. ¿Sí? No Pero, llama a pues, ninguna variable. así es, no va a imprimir nada. Estos formatos significan que aquí vamos a poner el valor de una variable. ¿Cómo la vamos a poner? Pues simplemente después de la cadena que estoy imprimiendo, pongo una coma y después la variable que quiero yo encimar en este formato. ¿Sí? Eso es en el printf. En el scanf yo estoy indicando que voy a leer un formato, que voy a leer algo desde el teclado y lo voy a asignar a la variable. ¿Cómo diferencio cuando asigno con el operador ampersand? ¿Sí? Con el operador ampersand voy a poner en la variable un valor. En el printf, si no le pongo el operador ampersand, quiere decir que voy a obtener el valor de la variable y lo voy a poner aquí, en el formato correspondiente. Entonces, pues vamos a ejecutar. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Dame tu nombre. Hola, Manuel, bienvenido. Sencillo, ¿no? Sencillo. Muy bien. Ahora, existen diferentes tipos de datos. Este es un tipo de dato carácter. Es decir, cualquier letra, número o símbolo que encuentren en el teclado será un carácter. Existe otro tipo de dato que le llaman entero. ¿Sí? Se representa por la palabra reservada int, int. Estos enteros tienen la característica, pues sus variables van a tomar valores de números que pertenecen a los enteros. ¿Sí? Entonces, X va a tener el dominio de los enteros de menos infinito a infinito en números enteros. ¿Sí? Existe otro tipo de dato que se llama flotante. Este tipo de dato, el dominio de los flotantes será de menos infinito a infinito con punto decimal. ¿Sí? Más o menos. Vamos a ver cómo nos podemos capturar desde el teclado. Mande. Es que yo he visto que, por ejemplo, cuando ponen un carácter, luego a veces en lugar de ponerle porcentaje S, le ponen porcentaje C. ¿Por qué? Es dependiendo de la variable que necesites.
Porcentaje C, como bien lo dice, es para un solo carácter. Porcentaje S es para varios caracteres. Se refiere a ese de string, que es cadena de caracteres. Y hace de char, que es un carácter. Así es. Char es carácter, pero ¿cuántos? Aquí yo le puse que quería 30 caracteres. Entonces, para imprimir más de un carácter es con S, el formato S. Si usted quisiera solamente un carácter, le pone C. ¿Sí? Sí, ya está bien. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es tu edad? Vamos a preguntarle la edad. Y entonces vamos a leer un dato de tipo entero y lo vamos a almacenar en la variable X. ¿Sí? Ahí está almacenado en la variable X. En scanf va a leer algo desde el teclado y lo va a almacenar en X. Pero yo necesito dentro de scanf el operador ampersand para poder colocar el valor que estoy introduciendo desde el teclado en la variable X. ¿Sí? %d hace referencia a un dato de tipo entero. Entonces, le voy a preguntar también cuál es tu peso. ¿Cuál es tu peso? Peso. Ahora yo quiero leer un dato de tipo flotante. Mal. El formato para leer un dato de tipo flotante es F. ¿Sí? Y lo voy a almacenar en la variable Y. Recuerden ustedes que para que yo asigne un valor a una variable necesito el operador ampersand. ¿Ok? Y simplemente, pues, vamos a corroborar que los datos se hayan guardado correctamente. Entonces voy a imprimir el nombre. Tienes tantos años y pesas tantos kilos, ¿no? Aquí este es algo nuevo. De antidiagonal N significa que yo voy a imprimir un salto de línea en el monitor. Le voy a poner a todos los printf un salto de línea. Y se van a imprimir en el monitor. Bien, aquí yo estoy queriendo imprimir un conjunto de caracteres. Aquí estoy queriendo imprimir un dato de tipo entero. Y aquí estoy queriendo imprimir un dato de tipo flotante. Como se dan cuenta, son 3 datos en una sola línea. ¿Cómo puedo poner más de un dato en una sola línea? Simplemente separados por comas. Entonces, para el conjunto de caracteres corresponde el nombre. Para el dato de tipo entero corresponde la X. Y para el dato de tipo flotante corresponde la Y. Entonces, son 3 formatos, %S, %D y %F. Son 3 variables, nombre, X y Y. ¿Es el % de a qué corresponde? A un dato de tipo entero. No, sí, pero ¿por qué se le pone D? O sea, no es así, o sea, no significa nada. Ah, le puede poner D o I, y de int. Ah, bueno, sí, es que me confundí con la D. Pero es más común la D. La D, ok, o sea, cualquiera de las dos. Sí, cualquiera de las dos. La diferencia entre I y D es el tamaño. D es un poco más grande que I. Como lo vimos en el PCInt, ¿no? En el Fibonacci, que tenía un tamaño, la variable, ¿no? Ajá, y por ejemplo, en un tipo de dato double, ¿cómo es? El tipo de dato double sería LF. LF, ok. Ajá. Long float. Ah, sí, ok, está. Gracias. Bien, vamos a ejecutar este ejemplo. Dame un nombre. Ay, bueno, el que sea. Hola, bienvenido. Dame tu edad.
Dame tu peso. ¿Cuánto pesará, Chabelo? Chabelo. 10,000 años, Chabelo. No, 100,000 años. Y sí. Ahí está, ¿no? Entonces, este ejemplo solamente nos está, digamos, mostrando que existen diferentes tipos de datos, cómo leerlos. Cada tipo de dato tiene su formato particular, ¿sí? Cómo leerlos y cómo imprimirlos, ¿ok? ¿Sí? Para los que no saben programar, no se preocupen, vamos a practicar mucho sobre esto. Para los que ya saben programar, pues seguramente este ejemplo les recordó algunas bases, ¿ok? El chiste es que no se vayan aburriendo. Profe, Mande. yo todavía tengo duda en por qué 30 caracteres. Sí. Vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a poner carácter N, carácter O, carácter M, carácter V, carácter R, carácter... ¿Es de a fuerzas poner cuántos caracteres voy a poner en cuando voy a escribir? Si usted necesita poner más de uno, sí. Si usted solamente necesita uno, perfecto, no hay problema. Voy a comentar el resto del código. Para realizar comentarios pongo asterisco diagonal para iniciarlo y diagonal asterisco, perdón, pongo primero diagonal asterisco para iniciar el comentario y para terminarlo pongo asterisco diagonal. Lo que yo ponga en los comentarios no va a afectar a la ejecución del programa. Es como si no existiera. Nada más son notas para el programador. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí está entonces nombre. Le voy a decir, le voy a imprimir en pantalla. Dame tu nombre, pero letra por letra. ¿Sí? Y entonces voy a escanear, voy a leer desde el teclado un dato de tipo carácter y lo voy a almacenar en la variable n. ¿Sí? Después, ya que tengo la primera letra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. No. Me falta una, ¿verdad? Nombre. Además, también tiene la, digamos, 6. Necesitamos saber el número exacto del nombre, ¿no? Vamos a imprimirlo, le vamos a poner Hola. Hola. 1, 106, 2, 106. 3, 4, 5, 6. Entonces sería nombre. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver qué ocurre, a ver si no explota. Dame tu nombre letra por letra. Le van a caer los judiciales, profe, por hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué, oiga? M. Luego A. Luego N. Luego, ya me pasé. ¿Qué hice? Le di de más. Hola, man. Hola, man. Le vamos a poner M, A, N, man. Hola, man. Nada más me está leyendo 3. ¿Por qué? No los tiene que, o sea, no tiene que introducir el nombre, pero separado por un espacio. Por letras. No, porque si le pongo espacio, no me va a leer el otro. M, espacio, A, espacio, N, espacio. Solo leería el primer... Man. Y hasta 3, igual. Qué raro. Después de esto ya no quiere leer más. Dice que no. Hola, man. Y si está bien. Si lo pone todo junto, el nombre, sin espacios. A ver. Por coma. Vamos a ponerlo todo junto sin espacios.
Manuel. Hola, Manuel. Ah, mira, ese sí. A Pero lo mejor el leyó. espacio lo está tomando como un carácter. Sí, tienen Es que a lo razón. mejor El espacio lo está tomando como un carácter. También el salto de línea, ¿no? Si yo le pongo enter, ahí ya van 2, Ujú. 3, ¿verdad? Sí. Ay, por esto 4, también. 5 y man. A la man. Ajá. Por esto Así es. aparece saltado. Sí, el espacio también lo está considerando como un carácter. Muy bien. Pero bueno, a lo que íbamos era que queríamos ejemplificar que es más sencillo trabajarlo como un conjunto de caracteres, ¿no? Que todas estas sean una sola variable. ¿Sí? Y en este conjunto de caracteres, en esta sola variable, voy a poder almacenar 30 caracteres. Ujú. ¿Sí, compañero? Más o menos. Se ve que es mucho más fácil con el arreglo que un carácter a la vez, ¿verdad? Sí. Incluso quitamos errores de que el usuario, ya le dio enter sin querer, ya le dio un espacio sin querer, y así por el estilo. ¿Sí? Más o menos, compañero, el que tenía la duda. Sí, profe, gracias. Sí. Muy Ese bien. niño. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les gustaría tener el código para ver, para probarlo en su máquina? Sí. Ah, yo lo estaba escribiendo. Listo. Entonces, así cada clase vamos a procurar pegarle un poquito al DEPC para irnos familiarizando, para irle avanzando, así cuando necesitemos que ya estemos en los temas de DEPC, si necesitamos regresarnos con algo, pues lo hacemos y ir desde el principio ir viendo el DEPC, el lenguaje estructurado C. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuándo nos vemos? El viernes. El viernes vamos a realizar la práctica número 2. ¿Sí? Para esta práctica necesitan ustedes tener virtual, ¿no? una máquina virtual. Si por alguna razón, la que sea, no tienen esa máquina virtual, no pudieron conseguir una máquina virtual o no pudieron instalar Linux así nativo, no quisieron particionar el disco tal vez, o quizás comparten la máquina, ¿no? Y con quien la comparte, pues no les dejó instalar una máquina virtual, mucho menos un Linux nativo. O está ahí en un ciber. No, menos en un ciber les van a dar chance. Maestro. Mande usted. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Se puede correr desde VirtualBox? Sí. Sí, esa es la máquina virtual. Esa es la máquina. Ajá. Vale. Sí. Dígame, David, no había visto que alzó la mano. ¿Qué pasó? Sí. Era del código. Que si había alguna forma de poner la ñ, por ejemplo. Sí. Hay que buscar Sí hay una forma. Es como un distinto código para identificar los... Sí, el ASCII de la ñ. No, es que el ASCII, en ASCII es uno y en C es otro, por eso se ve distinto. ¿Dónde está el año? Años. Aquí lo que usted tendría que hacer es decir, voy a imprimir un carácter. ¿Sí? Y poner carácter. Y usted pone nombre, ese es el %S. X es la %D. Después aquí, coma, y el número correspondiente al código ASCII, que sería, me parece que es 64, ¿no? No estoy seguro. Es más alto, ¿no? Es como... 21. Ese era el arroba. Bueno. Ya entendí. Sí, pero aquí tendría que poner cuál es. Por ejemplo, vamos a jugar. El 122. A ver cuál nos pone, ¿no? Es 164. Esa fue la Z. Es el 164. Es 164, muy bien. Y así pueden poner el que ustedes quieran. Por ejemplo, los acentos, así los pueden poner. Ahí está, tienes años. Nada más ok. buscan
¿Qué número es la O acentuada? Y ese número pondrían aquí. Ok. Sí, gracias. Sí. Bien, por Profe, nada. tengo igual, ahorita Ajá. ya olvidé, porque pues ya no he programado en mucho tiempo. Ajá. Había una forma de poner cierta cantidad de flotantes, ¿no? De los puntos decimales, los números decimales, perdón. Sí, si usted quiere menos decimales entre el % y la F, pone aquí usted .2, ¿no? Ah, Y ya nada más le van a aparecer 2 decimales. ¿Sí? ah, O pone .3 si quiere 3 y así. sí, sí, sí. Es que no me acordaba. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿No? No. Ay. Estaba yo tratando de recuperar una página en línea en donde vamos a poder usar lo que vamos a necesitar en la práctica, pero no sé qué le pasó a mi teléfono que no dejó abrirme el WhatsApp web. Se la subo al Classroom, sí, para los que no tengan una máquina virtual. Les subo la página para que nos va a servir para la práctica. Si no la lograran conseguir. Pero pues yo les recomiendo que ya que están en ingeniería de computación, pues de una vez lo hagan, ¿no? Es algo que van a hacer en algún momento de su carrera. Entonces, mejor desde ahora para que vayan practicando. ¿Sí? ¿Listo? Pues si no hay nada más que decir, nos vemos el viernes. Ya se pueden desconectar. Me quedo con quien tuviera alguna duda. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Viernes. Ustedes, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, no sé si pueda o quiera, Ajá. pero por ejemplo, no sé si podría en algún momento dejarnos como una serie de ejercicios, bueno, o sea, tal vez para incluso para las personas que no han programado o los que ya llevan algo de conocimiento de programación, una serie de ejercicios que tal vez no influya directamente en la calificación, sino cuenten como tal vez décimas extra o algo así, pero, o sea, siempre y cuando estén bien todos los ejercicios. Sí, claro, ya está pensado. Hay una serie como de 50 ejercicios que pronto la vamos a encargar, a poner en el Classroom. No se preocupe, sí, ya existe. Así es. Gracias, profe. Por nada. Dígame, Armando. Tengo una duda, ya que yo quise ahorita como que poner lo de la serie en PCI, pero no me deja. Aquí dice que X1 no está definida y aquí ya tengo el X1, le asigné 1. Sí. Y no me dejó. Al ejecutar, me manda que error 211. A ver, póngale el igual. A lo mejor su versión trabaja con igual en vez de la flechita. Instrucción no válida. No, dice que no. con la Pues regrésale flechita. la flechita. A ver, ¿cuántos elementos de la serie? N, escribir X1, X2. Adelante le debe poner ahí, como dice, definir, ¿no? Abajo dice, debe utilizar la instrucción definir para explicar el tipo de la variable. A lo mejor le falta en su versión definir el tipo. A ver, dele clic a definir. Definición de variables, me salió ayuda de PCI. Ajá, ¿y qué aparece? Es que ya no vemos. Sí, déjeme ver si lo puedo partir este otro. Acá está. Me salió esto. Sí. El ejemplo, definir. Var 1, var 2. ¿Cómo? Pues ahí está. A ver, regresemos al código. Muy. Ahí está el código. En la línea 3, póngale definir X1. Definir. X1. ¿Cómo? 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 Entero. Ándele esa opción.
Y lo mismo para X2 y para Y. Los tengo que definir todos Así es. primero antes de poder En utilizarlos. su versión del PCInt, sí. Ah, ya. Gracias, profe. Por nada. Dígame, Jesús. Sobre la lista otra vez, ¿Qué tiene? No me la han dado. ¿no? No. Sí, porque tenía dudas sobre eso. No, no me la han dado. Porque si no, pues, saldría que no estoy en el de programación. La Capaz si clase. está en otro grupo y usted aquí. Pues, no entiendo por qué, si es el mismo bloque. En los otros grupos sí está. Sí, en los demás ya me agregaron. Como le había explicado que algunos profes me dijeron que no estaban las listas, las descargaron y ya se podía, bueno, ya A salían las ver, listas. déjeme descargarla. A ver si me dejan. Ah, mire, sí, ingresar. Estoy ingresando justo ahorita a donde se descargan las listas. ¡Ah! Dice que no estoy registrado. ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? A ver ahora. ¡Ah! Dice que no estoy registrado, oiga. Usuario, RFC, CACM. Ah, me faltó un 0. Ya. Así. Ahora sí, ya entré. Y vamos a ver la lista de asistencia de fundamentos. Descargando. ¿Cuál es su apellido? Jesús Lara Valencia. ¿Apellido Jesús? No, ¿cómo cree? Lara. Sí, ya está. Sí, ya. Sí aparece en listas. Ah, bueno. Gracias, profe. Nada más era el único. Muy bien. Gracias. Ricardo, organista, dígame usted. Es que yo estaba escribiendo el código en Visual Studio, pero al momento de compilarlo no. Bueno, ¿le comparto pantalla? Sí. ¿Ya se ve? Ujú. Es que al momento de compilarlo, no sé por qué parece así. Bien. La línea 3, antes de main, póngale INT. ¿Sí? Ahora, en la línea, ahí denle un enter. Ponga return 0. A ver, compile. Ya no hay errores, ¿verdad? No, pero no me deja ingresar nada, ¿no? Pero a ver, running, cd, nombre, gcc, warning, type, default. Pero pues si ya lo puso, ¿tiene que guardar el archivo? No. Ya lo guardé. O sea, es ¿Seguro? el de ahorita. No, o sea, pero antes de compilar a lo mejor lo tiene que guardar porque le sigue apareciendo el mismo error. A ver, guárdelo. Antes de compilar, guarde. Dice que no tiene permiso para abrirlo. Ya no tiene errores, pero dice que no tiene permiso. A ver, vaya a la carpeta donde lo guardó y denle doble clic al exe. ¿En dónde lo guardó? Aquí. Ah, es que no estoy viendo. Ah.